Regresamos. Algo muy importante. Espera, voy a poner un poquito de música. Nirvana. Venimos hablando de recursos, ¿no? En términos generales. ¿Sí? Y de alguna manera hay una cierta instrumentación, ¿sí? De lo que se conoce hoy por hoy como el doble conforme. ¿Bien? Consagrado en la Convención sobre Derechos Humanos, también denominado Pacto de San José de Costa Rica, pero también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Bien, no nos olvidemos de pacto. Otro muy importante. Y les cuento que junto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 hay otro pacto internacional de derechos sociales, económicos y culturales. Derechos económicos, sociales y culturales. ¿Sí? Y ustedes me preguntarán, ¿por qué no hicieron un único pacto con todo? Porque estábamos en medio de la Guerra Fría, ¿sí? Y la única forma de que suscriban los convenios la mayor cantidad de países posibles era separando, digamos, los derechos que protege uno y que protege otro. ¿Sí? Entonces se conseguiría mayor cantidad de estados adherentes, tanto a uno como a otro. Si lo hacían todo en uno, no iban a tener Suiza, tal vez suscribiría, no sé. ¿Sí? Eh, bien, en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, punto 5, inciso 15, toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesta sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. Y en la Convención sobre Derechos Humanos, Comisión Americana sobre Derechos Humanos, también llamado Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 8, que habla de las garantías judiciales, dice 3. Perdón. 2. No, porque me llamó la atención otra cosa. 2. H. Derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior. ¿Sí? Son las garantías constitucionales. Lo que denominamos doble conforme. Conforme a la reforma del 94, tienen jerarquía constitucional, lo que equivale a decir que están en un plano de igualdad con nuestra Constitución federal o nacional, cosa que no es cierto. Pero bueno, si se incumple, se genera responsabilidad internacional. Diga lo que diga nuestra Constitución. ¿Sí? No puede contradecir nuestro derecho interno y el derecho internacional. Y dentro de nuestro derecho interno está la Constitución. ¿Sí? Así funciona el mundo. Dale un poco de Agustín Gordillo. Por favor. Se los recomiendo. Se los recomiendo. ¿En qué andábamos?
426. Recurso del civilmente demandado. El civilmente demandado podrá recurrir de la sentencia cuando sea admisible el recurso del imputado. No obstante su falta de recurso, su renuncia a recurrir o su desistimiento siempre que se hubiere declarado su responsabilidad. El civilmente demandado puede recurrir en los casos en que pueda hacerlo el imputado. Puede hacerlo incluso si éste se abstiene de actuar o renuncia a apelar o desiste de un recurso ya articulado, puesto que ambas gozan de las mismas facultades, pero para que sea admisible la impugnación debe de haberse declarado en sentencia la responsabilidad del inculpado, porque de otra forma carecería de interés legítimo para recurrir. La impugnación tiene un carácter amplio y puede abarcar también cuestiones penales. Sobre esto véase efecto extensivo, artículo 430 y su comentario. Recursos del asegurador citado como tercero en garantía, del asegurador citado o interviniente como tercero en garantía podrá recurrir, artículo 427, en los mismos términos y condiciones que el civilmente demandado. Debe remitirse al comentario del artículo anterior, ambos sujetos de procesos tienen idénticas facultades recursivas. Artículo 428. Adhesión. El que tenga derecho a recurrir podrá adherir dentro del plazo de interposición al recurso concedido a otro, siempre que exprese, bajo sanción de inadmisibilidad, los motivos en que se funda, los cuales no pueden ajenos ni contrapuestos a los fundamentos de aquel. No pueden ser. Aquellos que tengan derecho al recurso y no lo hayan ejercido pueden adherir a la impugnación concedida a otro de los imputados, esto es, participar en la queja que ha sido propuesta por aquel. En este caso, el adherente debe expresar los motivos que fundan su propia censura. El que se adhiere se une al ejercicio de la facultad de otro con expresión de fundamentos que no puedan, sin embargo, ser contrarios a lo del apelante original. De acuerdo a lo que expresa Núñez, no basta el derecho de recurrir, sino que además el recurrente debe tener un interés directo en la impugnación. El procedimiento de adhesión no implica la derogación de las condiciones formales de la apelación. Si el interés del que recurrió por adhesión coincide con el recurrente original, funciona el efecto extensivo del recurso. Núñez, el artículo dispone que la adhesión puede efectuarse dentro del plazo de interposición, pero lo correcto es que permita hacerlo dentro del término del emplazamiento, tal como lo señala el artículo 439 del Código Procesal Penal de la Nación y también del artículo 472 del Código Procesal Penal de Córdoba, que comenta Núñez. Sostiene la opinión contraria de Villar, que expresa que es posible adherirse al recurso concedido a otro, expresando los motivos que lo funden y siempre que sea dentro del plazo concedido a quien se adhiere. Jurisprudencia. El procedimiento de la adhesión establece únicamente una excepción a los requisitos establecidos por la ley respecto al término de interposición, pero no encierra la derogación de las restantes condiciones de orden formal que aquella ha impuesto. La posibilidad de adhesión al recurso concedido a otro que se ve condicionada a la existencia de una plataforma fáctica común y identidad de hechos incriminantes, aun como sean plurales sus autores y media diversidad de motivos, pues quien actúa como adherente lo hace en el curso de la impugnación con los mismos poderes que el recurrente original, dando así el desistimiento posterior de este último no perjudica al primero. Más allá de esto en particular que estamos leyendo, que está buenísimo, en una audiencia, varios imputados, varios defensores, qué sé yo qué, y se larga la cosa, y se están durmiendo. Tiene la palabra el doctor. Adhiero a lo dicho por mi colega, ¿sí? En un todo. ¿Sí? Y ahí por lo menos quedan bien. 429. Recurso durante el juicio. Vamos a darle. Guns N' Roses. Yo me gané un Compact Spaghetti Incident en Trax, que era un boche de Lanús. Creo que fue lo único que gané en mi vida. Después todo fue perdido.
429. Recurso durante el juicio. Durante el juicio solo se podrá deducir reposición, la que será resuelta sin trámite en la etapa preliminar, en el debate sin suspenderlo. Su interposición se entenderá también como protesta de recurrir en casación. Los demás recursos podrán ser deducidos solo junto con la impugnación de la sentencia, siempre que hayan hecho expresa reserva inmediatamente después del proveído. Cuando la sentencia sea irrecurrible, también lo será la resolución impugnada. El artículo se refiere a la impugnación durante el transcurso del juicio. En el caso, solo es admisible el recurso de reposición para que el tribunal revoque su decisión por contrario imperio. La interposición del mismo valdrá como protesta de recurrir en casación. Véase artículo 448, inciso primero, última parte. Dicho recurso será resuelto en la etapa preliminar sin trámite y en el debate no suspenderá su continuidad. No obstante, el debate puede suspenderse en los casos previstos en el artículo 344, inciso primero. Los demás recursos, como los de inconstitucionalidad y casación, deben ser deducidos con la censura de la sentencia, previa reserva expresada luego de la providencia. Jurisprudencia. No es asimilable a la intervención telefónica del requerimiento de la prevención de las empresas de telefonía para que informen las nóminas de llamados correspondientes a determinados abonados a fin de corroborar la noticia acerca de la comisión de delito, porque nada se interviene, sino que se trata de una prueba informativa diferenciable por su naturaleza y por el requisito de su obtención de la medida prevista en el artículo 236 del Código Procesal, lo que no ha vulnerado la garantía constitucional alguna. Artículo 430. Efecto extensivo. Cuando en un proceso hubiera coimputados los recursos interpuestos por uno de ellos, favorecerán a los demás, siempre que los motivos en que se funden no sean exclusivamente personales. También favorecerá al imputado el recurso del civilmente demandado del asegurador cuando se alegue la inexistencia del hecho o se niegue que el imputado lo cometió, o que constituye delito o se sostenga que la acción penal está extinguida, o que no pudo iniciarse o proseguirse. Beneficiará asimismo al civilmente demandado el recurso incoado por el asegurador citado en garantía, quien está habilitado para recurrir en los casos y por los medios autorizados a aquel. El efecto extensivo puede definirse como el derecho inherente al coimputado de beneficiarse con el recurso del que ha impugnado la resolución. En el efecto extensivo de la impugnación, dice Leone, efecto extensivo. Vamos a notarlo. El efecto extensivo puede definirse como el derecho inherente al coimputado a beneficiarse, El efecto extensivo de la impugnación, dice Leone, consiste en el derecho de una parte que no ha propuesto la impugnación o que ha renunciado a ella a participar en el juicio de impugnación promovido por otra parte, con la cual tenga interés idéntico, afín o conexo. A su vez, Galati sostiene que se trata del medio para llegar a idéntica decisión para todos los imputados y las partes que se encuentran en igualdad de condiciones sustanciales y procesales o solamente procesales. Con respecto a la especial cuestión de la caducidad del término para impugnar, se ha pronunciado claridad Ormeda en un trabajo especializado. El efecto extensivo o comunicante presupone la no impugnación del acto procesal por quien ha de ser favorecido por la extensión, pero este debe haber tenido en abstracto la posibilidad legal de impugnar el determinante acto, y al mismo tiempo de haberse producido caducidad por el transcurso del término legal que la ley le acordó para ejercitar admisiblemente el acto impugnativo. La comunicabilidad del recurso implica que el destino procesal de quien no pugnó sigue la suerte del recurso interpuesto, de allí que el desistimiento o el abandono por parte del recurrente extenderán sus efectos a los favorecidos. Uno de los problemas que plantea el efecto extensivo es determinar si el favorecido puede presentar sus propios motivos del recurso o debe someterse a los que ha propuesto el recurrente. Existen en este punto doctrinas contradictorias. León admite esta última tesis sosteniendo que el no impugnante no tiene derecho a proponer motivos, en tanto el efecto extensivo no puede resultar una especie de restitución de los términos para proponer recursos, que para el no impugnante ya han caducado, toda vez que la finalidad del instituto es solo evitar fallos contradictorios. En cambio, Claridad Medio sostiene una posición inversa. La extensión dice, comprende la declaración impugnativa y la motivación, esto es, todo el acto impugnativo.
ello no impide que los favorecidos puedan agregar nuevos argumentos para resolver el recurso siempre que no extralimite el área de la impugnación formalmente opuesta. A menos se refiere al código, me parece, al código. Bueno, no importa. Entendemos que esta es la tesis más acorde al principio de plena defensa. El favorecido que se beneficia con la comunicabilidad quiere in totum la facultad recursiva constitucional propia. Por ello, que no puede ser privado de agregar motivación que haga a su mejor interés procesal. Ahora, es evidente que la comunicación no se produce cuando los motivos de impugnación son de carácter personal, es decir, que dañan solo a quien recurre y no alcanza al coimputado. Los motivos personales se refieren a cualidades o condiciones subjetivas del proponente, por ejemplo, la imputabilidad, las condiciones de parentesco, el desarrollo mental transitorio, la prescripción de la acción penal, etc. Los efectos de la sentencia también pueden extenderse al coimputado. Si esta es modificada en forma favorable al apelante, corresponde ser extensiva al no recurrente que se encuentre en idénticas circunstancias. Si los motivos de impugnación se refirieran a una nulidad absoluta, siendo que ella afecta a todo el trámite, se extiende a los no impugnantes. En cambio, si los motivos de la impugnación se refieren a una nulidad absoluta, siendo que aquella afecta a todo el trámite, se extiende a los no impugnantes. En cambio, si se trata de una nulidad relativa, será necesario distinguir si dicha nulidad afecta a actos comunes a los cuales el no impugnante puede vincularse procesalmente o actos que afecten exclusivamente al impugnante. En este caso, la nulidad relativa del acto procesal impugnado no favorece al no impugnante. También favorecerá al imputado un recurso propuesto por el civilmente demandado o el asegurador cuando sale A, que el hecho no existió, B, que el imputado no lo cometió, C, que no constituye delito, es decir, que no puede ser catalogado como tal, en tanto falta al requisito de la tipicidad. D, que se haya extinguido la acción penal atendiendo a la causal de extinción del artículo 59 del Código Procesal. También debe tenerse en cuenta el artículo 76, cuarto párrafo del Código Procesal, que la acción penal no pudo iniciarse, caso en que falta la denuncia de los delitos dependientes de instancia privada. Sí, la denuncia y que insta la acción, pero bueno, hoy se entiende que quien denuncia insta la acción, qué sé yo. Se entienden tantas cosas. F, que la acción penal no pudo proseguirse por la concurrencia de obstáculos originados en privilegios constitucionales como el desafuero o la existencia de cuestiones prejudiciales. El recurso del asegurador citado en la garantía se acumula al civilmente demandado. Los casos y los medios son comunes a ambos. Ya perdimos la primera parte, gente. Jurisprudencia. Obsta a la concesión del recurso de casación a circunstancias que el imputado se halle prófugo. Sin embargo, de resultar el mismo favorable, se le extienden los efectos de la resolución que adopta el superior respecto del coprocesado, puesto que dicha extensión se produce ipso iure y no depende de un pedido del interesado. Ipso iure del pleno derecho. Habiendo sido elevada la causa por apelación de uno de los encausados, la falta de recurso habilitante por parte de otro no debe asumir la jurisdicción de la alzada a los supuestos en que también respecto a él deba declararse de oficio suscrita la acción penal. Ábalos transcribe la nota respectiva del codificador de Mendoza que expresa: este efecto extensivo tiende a evitar que una decisión adquiera valor, incluso autoridad de cosa juzgada, con respecto a algunos imputados y sea revocado de reforma con relación a otros, si todos están involucrados en una misma causa y esa diversidad no resulta de condiciones personales que podrían justificarla, o que se condene en definitiva al imputado y propone el recurso de quien responde civilmente por el daño pretendido cuando se niega la existencia del hecho, o que el hecho imputado lo cometió, o que el hecho imputado no lo cometió, o que el hecho constituye delito. Que lo cometió. De lo contrario, adquirirá eficacia resoluciones judiciales contradictorias emanadas de diversos tribunales referidas al mismo objeto procesal. Este es el caso de varias
personas en un mismo hecho, pero la disposición atrapa también la acumulación de causas por hechos diversos, siempre que la vista se realiza en un proceso unidad exigida por nuestra posición. Aquí cabe la posibilidad de que se haya incurrido en una violación de la ley procesal que afecta a todos los coimputados, pero que solo algunos le hicieron valer mediante un recurso. Si el afectado atañe el proceso en su totalidad, de modo que la nulidad no puede herirlo parcialmente, el recurso de uno de los imputados deberá favorecer a los demás. Artículo 431. Efecto suspensivo. Las resoluciones judiciales no serán ejecutadas durante el término para recurrir ni durante la tramitación del recurso en su caso, salvo disposición expresa en contrario, o que hubiera ordenado la libertad del imputado. La regla general en materia de impugnaciones es la suspensión de sus efectos, mientras está transcurriendo el plazo para apelar o mientras tramita en sede superior hasta la decisión. Regla general. La suspensión comprende solo a las consecuencias directas del acto censurado, pero no a las demás actividades procesales. Cabrera Olmedo señala, por ejemplo, si se impugna un decreto que deniega la recepción de determinada prueba, no se suspenderá el trámite en cuanto a la recepción de las otras pruebas. Si se formula oposición a la constitución del actor civil, no se suspenderá el trámite de la instrucción formal. Sí, pero acá está haciendo referencia al Código Federal, pero no importa. El efecto suspensivo se produce durante el lapso en que las partes tienen para recurrir, es decir, que mientras recurre el término legal, el acto o la resolución atacable no produce ninguno de sus efectos propios. Transcurrido mismo sin que el interesado apele, aquella recobra su efectividad y queda firme con todas sus consecuencias que son propias. En caso que la impugnación fuese rechazada, podría subsistir la facultad en queja contra la denegatoria, en cuyo caso el efecto suspensivo se prolongaría hasta el pronunciamiento del superior. La resolución del tribunal ad quem hace caducar el efecto suspensivo. Si confirma el pronunciamiento, el acto se hace ejecutable. Si, en cambio, la apelación triunfa, cae la resolución de mérito y es como si no hubiera producido que no se hubiera producido en tanto caducan sus efectos legales. El instituto de la suspensión tiende a evitar las consecuencias dañosas de la decisión para la parte que tiene derecho a impugnar. Consecuencias dañosas. La finalidad del ejercicio de la censura es purgar un agravio al interés procesal del apelante, pero ese agravio no se produce hasta tanto que la resolución quede firme. Pero aún siendo así, la ley reconoce algunas excepciones que conviene destacar. Se trata de impugnaciones que, por especial disposición normativa, son otorgados sin efecto suspensivo, en general para favorecer la situación procesal del imputado. Por ejemplo, artículo 325, artículo 375 y de manera general el último párrafo del artículo 438. Desistimiento, 432. La parte podrán desistir de los recursos interpuestos por ellas sus defensores sin perjudicar los más recurrentes o adherentes, pero soportarán las costas. Los defensores no podrán desistir de los recursos interpuestos sin presentar mandato expreso de sus asistidos, posterior a la interposición del mismo. El Ministerio Público Fiscal podrá desistir de sus recursos, incluso si hubiera interpuesto un representante de grado inferior. El desistimiento es otra de las consecuencias del principio de disponibilidad. La impugnación y trámite subsiguiente dependen de la iniciativa de la parte, consistente en el ejercicio de la facultad otorgada por la ley de apelar a la resolución que la perjudica. A su vez, también admite la ley que el apelante pueda renunciar al acto impugnativo, determinando con su actividad la extinción del precio propio del recurso. La renuncia afecta tan solo a quien la propone. Las demás partes pueden continuar el trámite sin ser afectados por el desistimiento. No obstante, el renunciante debe cargar con las costas de su propuesta. Los defensores para renunciar deben estar munidos de poder especial, es decir, no pueden hacerlo válidamente si no están expresamente autorizados por su defendido. Esto no lo sabía. Bueno, en realidad nunca desistí de un recurso, pero no sabía que para desistirlo necesitaba la anuencia del desistido. Elimina la palabra pupilo, por favor. Ahijado, pupilo. Chicos, ustedes son jóvenes.
pupilo no, ahijado procesal no. Si la renuncia la efectúan ambos, esto creo que es Foo Fighters, creo. O Pearl Jam, no sé. Si la renuncia la efectúan ambos en autos, el acto debe ser refrendado por el actual. El fiscal puede desistir de su recurso y el de grado superior puede hacer lo propio con los propuestos por el inferior. No sostiene que si el fiscal superior no expresa fundamentos rebatiendo los del inferior, su desistimiento es inoperante. Para que exista desistimiento no basta, por lo tanto, que el fiscal superior no alegue a favor de los salarios o que simplemente manifieste que la resolución recurrida es justa. El dictamen debe considerarse fundado, cualquiera sea su grado de acierto jurídico, si rebate los fundamentos o motivos expresados por el recurrente o expresa razones a favor del mantenimiento de la resolución impugnada. Si bien nuestro artículo no exige, como su análogo cordobés, expresa fundamentación para sostener el desistimiento del fiscal superior, entendemos que no basta la simple expresión de la renuncia. Por razones de buena administración de justicia y orden del proceso, un funcionario de la categoría del mencionado debe razonar jurídicamente sobre los motivos de sus actos, particularmente si se trata de una cuestión tan importante como lo es anular el recurso planteado por la acusación. Aún de manera breve, el Ministerio Público Fiscal debe motivar su resolución. 433. Denegatoria. Interputa un recurso ordinario o extraordinario ante el órgano tribunal que dictó la resolución estimada agraviante, aquel examinará si está interpuesto en tiempo y si quien lo interpuso tenía derecho a hacerlo, concediéndolo de inmediato a quien corresponda. Contra la denegatoria procederá una queja, que se interpondrá ante la alzada y al que se acompañará copia fiel y firmada por la parte del recurso denegado, de su denegatoria y de la decisión mediante aquel atacada con sus respectivas notificaciones. El plazo por interponerla será de 10 días si ese recurso denegatorio fuera de casación y en 3 días mientras se hace un recurso de apelación. Esto no caminaron ni una cuadra. 3 días me das para que junte copia de esto, copia de esto y copia de lo otro. Ni hablar los que requieren para hacer una preventiva el auto, la copia del auto, prisión preventiva, toda la prueba, a la que no se refiere cuando te dicen no para fotocopias, la tasa de justicia. La gente se acomoda donde puede. Y le lleva su platita para el bolsillo. ¿Sí? El tribunal que debe resolver el recurso, alguna vez escuché a un gran abogado, a un gran docente, a un gran pensador, al cual no voy a nombrar. Si ustedes supieran en manos de quién están, si supieran en manos de quién están, y créanme que sabía de lo que hablaba. Peinaba canas. Peina canas. El tribunal debe en realidad el recurso examinará resuelto por el ACUO y se observarán las formas prescritas. Si el recurso fuera inadmisible, el tribunal ACUEM deberá así decidirlo, siempre en un sereno sobre el fondo, evitando inútiles dispendios de actividad jurisdiccional. El recurso exige el cumplimiento de determinados recaudos legales que el tribunal debe examinar para evitar que la instancia se vea afectada por defectos invalidentes. De no cumplirse con los requisitos formales que la ley impone, la queja debe ser rechazada. En primer término, el órgano o tribunal de la resolución debe comprobar que el recurso
ha sido articulado en términos. Véase, por ejemplo, artículo 437 y 441. El tribunal de súplica examinará lo ya resuelto por el ACU, el derecho del apelante para recurrir, la observancia de la forma de cada medio de impugnación, por ejemplo, el escrito fundado en el artículo 451, y si la resolución es de aquellas que el Código considera apelables. El superior, en su caso, debe resolver que el recurso estaba mal concedido, pero sin pronunciarse sobre el fondo, porque siendo esta inadmisible, no es dado entrar al estudio de los motivos de la resolución del inferior. Traten de evitar el inferior, como decía Lucio, ¿se acuerdan en el otro video? El artículo ha incluido algunas modificaciones al respecto de la anterior redacción. El primer párrafo agrega que el tribunal que resolvió no solo debe examinar si el recurso está interpuesto en términos, sino si el que apeló tenía derecho a hacerlo, es decir, si son las partes autorizadas por la ley y si tiene un interés directo. Contra la denegatoria del recurso corresponde una queja ante el superior que debe acompañarse de copia simple firmada por la parte de los supuestos que componen la petición denegada y la resolución que se ataca con las notificaciones de estilo. Si el recurso fuera el de casación, el plazo se presentará de 10 días y de 3 días si hubiera sido de apelación. Sí, ya lo dijo el artículo. Debe declararse erróneamente consigo el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, pues la llana remisión a su dictamen anterior no importa la específica indicación de su agravio en concreta relación con lo sostenido por la decisión impugnada. Solo cabe sobrellevar la exigencia formal que la interposición del recurso cuando se trata de los interpuestos por personas privadas de su libertad. Bueno, acá se me ocurrió algo. (434) Los recursos atribuirán al Tribunal de Alzada el conocimiento del proceso solo en cuanto a los puntos de la resolución que se refieren a los motivos de los agravios, salvo si se trata de causales de nulidad absoluta, respecto a los cuales el órgano jurisdiccional podrá pronunciarse. El principio, esto es muy importante, el principio que regula la competencia del Tribunal de Alzada es el clásico aforismo tantum devolutum quantum appelletum. Esto es que la apelación limita el conocimiento del tribunal actual a los puntos de la resolución del inferior alcanzados por los agravios propuestos por la impugnación. Leone afirma en este sentido, punto de la decisión a nuestro entender es cualquier cuestión idónea para una consideración autónoma. Para comprobar si una determinada cuestión constituye un punto de la decisión, habrá que establecer si puede estar por sí sola como objeto de una indagación judicial. El artículo se refiere a los puntos de la resolución, por lo que se debe entender que cada una de las varias cuestiones que en la estructura de una sentencia ha sido tratados y decididos en forma autónoma. Si la parte impugna la sentencia sobre un determinado punto, quiere decir que la considera justa en los demás que deben permanecer irrevocables. El límite propuesto por los puntos de apelación implica el rechazo del recurso como novum iudicio propio de la appelatio romana, pero no adecuada a la moderna significación del concepto que, al decir de Leone, es una inversión del juicio de primer grado, mientras que en este último el juez no encuentra límites a su poder de indagación y está desvinculado de los requisitos de las partes. En el juicio de apelación está vinculado a la demanda de las partes, de la manera que el ámbito de sus indagaciones no pueden extenderse más allá de dicho restringido ámbito. Tal limitación vale también respecto a los errores de derecho, de modo que si el juez acuo ha calificado erróneamente el hecho, dicho error no es revisable en la alzada si el apelante no ha censurado de la calificación. En caso en que el Ministerio Público Fiscal interpusiera recurso en procura de agravar la adecuación legal o la pena recaída en la causa, el superior puede modificar o revocar la resolución aún a favor del imputado. De acuerdo a una doctrina que puede considerarse pacífica, no existe previsión de reformatio in melius en cuanto a la apelación del Ministerio Público Fiscal. En cambio, de los puntos individualizados en los motivos del recurso,
el juez puede adoptar la resolución que considere más justa o mejor ajustada al derecho. En ese sentido, no viola el principio tantum devolutum del tribunal que ante la impugnación fiscal que censure la sentencia en cuanto a la responsabilidad genérica del imputado declara a través de un reexamen de las constancias del proceso que éste ha cometido un hecho menos grave. Otra de las excepciones a la regla aquí establecida la referencia es la referida a las nulidades absolutas. En su caso, ante la imputación acogida por el Tribunal de Alzada, como hemos visto, debe tratar los puntos propios del agravio, pero si existe una nulidad de carácter general, puede pronunciarse a su respecto. El tema es de subida importancia procesal porque supone el tratamiento de una cuestión de fondo como aquellas enunciadas en el artículo 202 ante la educación de todo otro agravio, puesto que la segunda parte del artículo 203 dispone que respecto a todas aquellas nulidades que importen violación a normas constitucionales o cuando así se establezca expresamente, el tribunal deberá declararlas de oficio. Se trata de situaciones que comprometen de tal modo la validez de las actuaciones que cuando concurre alguna de ellas puede decidirse que todo el proceso está vulnerado como entidad jurídica, en tanto la regulación de las primeras tiene por objeto garantizar los ápices constitucionales del debido proceso, de modo que en alguna medida debe entenderse que representa un límite más allá del cual no puede existir un proceso legal efectivo. Entendemos que si el agravio se refiere a una causal de nulidad absoluta, el tribunal debe pronunciarse al respecto antes de examinar las otras motivaciones si las hubiera. Es lo que claramente se desprende de la segunda parte del artículo 203. En este sentido, que aporta un fallo del Tribunal Supremo de Córdoba, cuyo voto de la minoría es interesante consignar, dice: la sala puede examinar la sentencia impugnada respondiendo a su misión de controlar aún de oficio el cumplimiento de aquellos recaudos formales que, por estar estrechamente vinculados a normas constitucionales, aparezcan en la nulidad del documento cuando no han sido observados. Ya terminamos, gente. Paciencia. Sí, me dio mi 435. Reformatio impeius. Eso es importante. No obstante ello, la alzada podrá conocer más allá de los motivos del agravio cuando eso permita mejorar la situación del imputado. Las resoluciones recurridas solo por el imputado o en su favor no podrán revocarse, modificarse o anularse en su perjuicio. Es muy importante. Siempre para adelante, sin miedo. La excepción más notoria de la regla del tantum devolutum es la facultad del Tribunal de Alzada de conocer más allá de los motivos del agravio cuando con ello se mejora la situación del imputado percometida por la aplicación del principio favor rei. Pero el alzado no puede, sino media apelación del Ministerio Público Fiscal, infligir al acusado una pena más grave que la aplicada por el inferior, ni revocar beneficios otorgados por la resolución impugnada. La condición específica de la aplicación del instituto es que el apelante sea únicamente el imputado. La concurrencia de la apelación del Ministerio Público Fiscal lo desestima recobrando del tribunal el total efecto del recurso. En principio rige en materia de todas las apelaciones devolutivas. De acuerdo a ello, el APCUEN no puede aplicar una pena de especie más grave que la resuelta por el inferior. Ejemplo, una pena restrictiva de libertad si la primera sanción ha sido una multa, ni modificar el quantum de la instancia inferior, aun cuando ésta hubiera aplicado una pena menor para el delito del cual se trate. El error no puede ser corregido en alzada si no lo impugna el Ministerio Público Fiscal. Tampoco, si no media este requisito, puede reformar en contra del condenado el beneficio de la condicionalidad. Opinaba Mancini, refiriéndose a este punto: si el órgano a quien se encomienda el oficio de promover la realizabilidad de la pretensión punitiva del Estado nada tiene que oponerse contra la sentencia de primer grado. Es natural que se le quite al juez el poder de constituirse al Ministerio Público. Y agrega: la prohibición de la reformatio impeius será contraria acaso a una eficaz política penal.
pero no todo lo que pueda resultar útil a esa política debe considerarse conforme con los principios de justicia y equidad. Tanto más que, dada la naturaleza del debate de apelación, el juez de segundo grado dispone normalmente de más fuentes de convicción menos seguras que el juez de primer grado. En observancia del principio produce la nulidad del punto de sentencia que ha obliterado la vigencia del beneficio. Obliterado. Se ha discutido en doctrina si el tribunal de apelación puede dar al hecho una calificación distinta y más grave que propuesta por el inferior. El no sostiene que esto es aplicable siempre que no se varía la pena aplicable en perjuicio del imputable. No, ojo, 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 ojo. Sobre todo ahora respecto a los impedimentos que poseen los autores de determinados delitos a obtener, por ejemplo, la libertad condicional. ¿Sí? En cambio, de la Rúa, en referencia al tribunal, no sostiene que esto es posible. En cambio, de la Rúa, en referencia al tribunal de casación, expresa una opinión diferente. Si el tribunal dice advierte un error de derecho en la sentencia, no puede rectificarlo. Si tal error no ha constituido motivo de impugnación, porque ello excedería sus propias facultades y llegaría a que la regla debe aplicarse rigurosamente en los casos en que, como resultado de la corrección del error de derecho de la sentencia impugnada, puede irrogarse perjuicio al imputado. Más adelante se pronuncia en forma explícita respecto del problema que venimos considerando, por virtud del principio que prohíbe la reformatio impeius. Cuando esta puede ocurrir, el tribunal no puede aplicar, en ausencia de recurso acusatorio, una calificación más gravosa que pueda perjudicar la situación del imputado. Pero incidentalmente en la motivación puede, si estima conveniente, dejar a salvo su criterio enunciando la interpretación correcta. Nada le impide, en tanto, no se traduzca en el dispositivo con efectos decisorios. Entendemos nosotros que mientras el tribunal no altere el planteo de los hechos tal como se va a determinar en la sentencia, es dable señalar la interpretación correcta, adecuación, en cuanto no puede la falta de recursos de acusación agravar la pena impuesta en sede inferior. Ello se explica porque como órgano superior de la interpretación de la ley debe señalar el camino correcto en cuanto a la aplicación de las normas sustantivas y la adecuación de los hechos a tales normas. Si los mismos surgen que en la especie no hubo uso deshonesto, sino tentativa de violación, el tribunal, aunque no varíe el monto de la pena, debe señalarlo como acto de docencia que le cabe en tanto última ratio para el esclarecimiento de la doctrina jurídica aplicable al caso. Acto de docencia. Son dos planos distintos, ¿no? Y de nuevo, no estoy de acuerdo. Determinada calificación me permite obtener libertad condicional. Otra, no. Misma pena. Un punto de pena. Acto de docencia, che. Miraos. En el recurso voy a plantear, voy a decir, realice un acto de docencia. Jurisprudencia. El artículo 342, en cuanto establece que la Cámara podrá conocer de puntos no incluidos en los agrarios de la defensa, faculta al sentenciante de segunda instancia a ampliar su competencia, limitada ligeramente por los agrarios de la parte. Si es en favor del procesado, de ninguna manera lo obliga a tal proceder. Corresponde al lugar de oficio la sentencia recurrida si el pronunciamiento originario había declarado al procesador autor del delito previsto por el artículo 89, inciso tercero del Código Penal, sin mediar recurso de la acusación. La excelentísima Cámara lo condenó como autor responsable de la infracción del artículo 33 del decreto tal, violando el derecho de defensa en juicio, ya que el tribunal, transgrediendo el artículo 342 del Código Procesal Penal, al cual 335, segunda parte, avanzó ilegítimamente sobre la situación procesal alcanzada por el acusado y desplazó el debido proceso. El mantenimiento de la pena originaria no prevista en el nuevo encuadramiento realizado, no obstante, ante dicho, pues el monto de la pena no es el único componente de la situación jurídica alcanzada por el acusado. Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Y ahora sigue con el título segundo, que es la reposición, ¿sí? Que no vamos a entrar a la reposición, aunque es recortita. Vamos a ver la reposición.